Voy a presentar esta vez lo que sería longitud de arco en coordenadas polares con el ingeniero Jonathan Rodríguez. Veamos lo siguiente. El objetivo es desarrollar, encontrar la longitud de este cardioide, ¿sí? De este cardioide es el objetivo. Lo voy a ir señalando lo que sería encontrar la longitud del perímetro de este cardioide, pero solo la mitad. Por eso están los límites de 0 a pi. Pero quiero explicar cómo sale la función. Esa va a ser la parte 1 del video, cómo encontrar la función, cómo encontrar la fórmula de longitud de arco. Entonces, démosle inicio. Entonces vamos a encontrar acá, eh, vamos a dar un detalle. Imagínense que nosotros, acá donde estoy manchando, empezáramos a segmentar lo que sería, por poner de ejemplo, empezamos a segmentar la longitud, ¿sí? Lo ponemos por segmentos, la longitud, y si la ponemos por segmentos, la longitud, pues tendríamos un diferencial de L, ¿verdad? En cada una de las longitudes. En cada uno de los segmentos, digamos, acá sería otro segmento, ¿sí? Acá sería otro segmento, de esta manera. Acá sería otro segmento, ¿sí? Si lo empezamos a segmentar, pues nos daría aquí una línea recta en cada uno, pero voy a borrar esto porque ni me quedó muy bien. Así que solo voy a dejar esta de acá. Entonces, pero la idea es ir segmentando, y si lo vamos segmentando vamos a tener una pequeña parte de la longitud que sería un diferencial de longitud. Entonces, esto nos va a ayudar a encontrar la fórmula, y vean que haríamos uso de un triángulo rectángulo en esto de acá. ¿Sí? Acá tendríamos el adyacente en esto de acá. El adyacente sería un diferencial de x, porque esta parte sabemos que está paralelamente al eje x, que en coordenadas polares viene siendo el eje polar, y aquí paralelo al eje y, pues tenemos un diferencial de y. Entonces, que en coordenadas polares corresponde al eje pi medio, ¿verdad? O al eje ecopolar. Entonces, veamos, si yo quiero encontrar el diferencial de L, si yo quiero encontrar este diferencial de L, pues tendría que ocupar Pitágoras, ¿sí? La suma de los catetos al cuadrado, diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, ¿sí? De esta manera. Ahora bien, para solo tener el diferencial de L, pues sabemos que sacamos raíz a ambas partes, ¿sí? Sacamos raíz y nos queda raíz de el diferencial de x al cuadrado, no de x al cuadrado, sino que esto se está elevando al cuadrado, ¿sí? Diferencial de y, todo esto elevado al cuadrado, es importante que lo pongan en paréntesis y lo elevan al cuadrado. Ahora bien, eh, yo tengo diferenciales acá. Si los empiezo a integrar, voy a tener de una sola vez la longitud. Pero veamos, si lo traducimos de la siguiente manera, aquí como un diferencial de L, y de una manera un poco informal, ¿verdad? Aquí el diferencial de x, y esto elevado al cuadrado, más un diferencial de y elevado al cuadrado. Aquí, pues no estamos del todo bien, porque necesitamos encontrar lo que sería longitud de arco en coordenadas polares. Entonces hay que hacer la conversión. ¿Y cómo hacemos la conversión? Pues simple. Si tiramos una línea en esto de acá, sabemos que aquí tenemos el radio R, que me va definiendo lo que serían los puntos para dibujar la gráfica, que es 1 más coseno de teta, su función. Y acá hacemos también un triángulo rectángulo, en donde esto sería y
y en esto de acá sería x. Entonces sabemos que coseno de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es x, hipotenusa es el radio, es decir, r. Y vamos a escribir que x sería igual, como la r está dividiendo, pasa a multiplicar, nos queda r por coseno de teta, y sabemos que seno de teta es igual al opuesto, que es y la hipotenusa, que es r, entonces nos quedaría y es igual a r por seno de teta. Entonces, vaya, lo tenemos ya. Ahora bien, ¿qué faltaría con esto de acá? Lo que faltaría es encontrar esto de acá, es meterlo en esto de acá y en esto de acá, o en esto, ¿verdad? Entonces necesitamos un diferencial de x para meter lo que sería en función de teta, pero ojo que x es igual, sí, es igual a r, pero sabemos que r es igual a la función de teta. Y si no, pues veámoslo acá, ¿verdad? Sabemos que siempre r está en función de teta. Y aquí vemos que r está en función de teta. Entonces, ya no vamos a escribir lo que sería x igual a r coseno de teta, sino que en vez de r, función de teta por coseno de teta. ¿Y eso para qué? Para obtener el diferencial de x. Entonces, derivada de x, pues sería diferencial de x. Y derivada de esto, pues vamos a arreglar el producto. F', la primera derivada por coseno de teta, menos, ¿por qué he puesto menos? Ahorita lo vamos a ver. Ponemos la función de teta, derivada del coseno es menos seno de teta. Y como ya puse menos, entonces es por eso que lo había colocado. Y ya tenemos nuestra diferencial de x. Ahora bien, ya que tenemos nuestro diferencial de x, aquí dice que está elevado a una potencia, entonces vamos a elevarlo a una potencia. Lo vamos a elevar al cuadrado, esto de acá. ¿Sí? Lo elevamos al cuadrado y vamos a tener el diferencial de x elevado al cuadrado. Y decimos, la primera al cuadrado sería f' al cuadrado, ¿verdad? F' de teta al cuadrado por coseno al cuadrado de teta menos dos veces el primero por el segundo, que sería f' de la función de teta por el coseno de teta por f en función de teta por el seno de teta, y luego más el segundo al cuadrado, que sería f, en esto voy a borrar, se me olvidó poner el paréntesis, voy a colocar f, espero que me estén siguiendo en el video, f en función de teta, todo esto elevado al cuadrado, por seno al cuadrado de teta, ¿sí? Y pues ya desarrollamos el cuadrado. Ahora bien, vámonos a la parte cuando tenemos que y es igual a r seno de teta, pero sabemos que r es función de teta por seno de teta, y eso lo hacemos para obtener el diferencial de y. Entonces voy a poner otro color porque no se me vaya a confundir esto. Vamos a decir, la derivada de y sería diferencial de y la derivada de f sería f' en función de teta por seno de teta, y luego decimos más función de teta, la derivada del seno de teta sería coseno de teta, y luego que ya lo tenemos en la derivada, entonces elevámoslo al cuadrado, porque eso es lo que queremos, elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a poner el paréntesis y elevamos todo al cuadrado,
y desarrollamos el cuadrado. Ojo, que me dice que el diferencial de x elevado a una potencia 2 se está sumando con el diferencial de y con una potencia 2. Entonces aquí le voy a poner más, ¿sí? Le voy a poner el signo más porque se están sumando las potencias. Entonces, y se está sumando con el diferencial de y al cuadrado, ¿sí? Esto iría acá, ¿sí? Lo que está en azul es el diferencial y lo que está en blanco es el diferencial de x y el azul diferencial de y. Entonces vamos a poner acá f' en función de teta, esto elevado al cuadrado por el seno al cuadrado de teta más 2 veces el primero por el segundo, función de teta por coseno de teta por la f' de teta. El primero era f', lo siento, aquí me confundí, me equivoqué. La primera, el primero, 2 veces el primero por el segundo, pues acá quizás estaba viendo el otro ejercicio, esta parte de arriba quizás estaba viendo, entonces vamos a poner más 2 veces, dice el primero, que sería f' de teta, por seno de teta, por el segundo, que sería f de teta, por el coseno de teta, más el segundo al cuadrado, que sería acá, otra vez voy a borrar, discúlpenme, vamos a poner paréntesis primero para que se vea ordenado. Yo cuando hago mis ejercicios trato de hacerlos ordenados. Aquí sería función de teta al cuadrado por el coseno al cuadrado, porque ambas se elevan al cuadrado, porque me dice todo el segundo término al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces de esta manera nos queda. Ahora bien, vamos a ver algo que nos dice aquí menos 2 veces f' por coseno de teta por f de teta por seno de teta. Vemos que es lo mismo de acá, ¿sí? Lo único que cambia el orden. Primero, acá está, está coseno de teta, mientras que en el otro está seno de teta. Vean, aquí lo voy a señalar con el puntero. Acá tenemos coseno de teta y f', y aquí tenemos primero f', pero en vez de tener coseno, tenemos seno, pero como el orden de los factores no altera el producto, entonces sería el mismo término, lo cual, perdón por acá, lo cual nos dice en esto de acá, que estos se cancelan, ¿sí? Se cancelan porque son el mismo término y nos quedaría de la siguiente manera, esto de acá, buscamos el semejante con este de acá, f', veamos a dónde está un f', aquí está f' y aquí está f', entonces vamos a colocar lo que sería f' de teta al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta más, vamos a poner acá, más nuevamente f' de teta, esto elevado al cuadrado por el seno al cuadrado de teta, ¿sí? Lo ponemos así, ¿sí? Estos acá, ahora otros semejantes que serían, es este de acá con este último. Estos son semejantes. Vamos a poner primero el que está en azul y vamos a decir f de teta al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta más el siguiente sería este de acá, este iría acá, f de teta al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esto de acá? Yo puedo sacar factor común de lo que sería f' de teta, ¿sí? Yo puedo sacar factor común de f' de teta y solo me quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado. Y en el siguiente puedo sacar el factor común de f de teta
y solo me quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces lo vamos a hacer en la siguiente hoja. Recuerden, vamos a sacar factor común de f' y de f de teta. Por eso los agrupamos en términos semejantes para que tuviéramos un factor común. Y nos valemos que coseno cuadrado más seno cuadrado, pues es 1, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo en la siguiente hoja. Entonces, recuerden que vamos a tener lo siguiente, que sacábamos factor común de f' de teta al cuadrado y nos iba a quedar en el factor común coseno cuadrado más seno cuadrado de teta, y en el siguiente nos iba a quedar f de teta, todo esto elevado al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿sí? De esta manera. Ahora bien, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, esto sería 1, y solo nos quedaría lo que sería f' de teta al cuadrado, ¿sí? Y más f de teta, todo esto al cuadrado. Pero ¿de dónde traíamos esto? Se recuerdan que lo traíamos de lo siguiente, decíamos diferencial de L, o más bien, lo vamos a colocar acá, lo traíamos de lo siguiente, lo vamos a poner de otro color. Veamos, me parece bien este. Lo traíamos de lo siguiente, diferencial de L es igual, habíamos dicho, esto está muy feo como me quedó esta raíz, lo siento, nos quedó del diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, ¿sí? Bueno, casi igual me quedó la raíz, pero bueno, así lo vamos a dejar. De esta fórmula que sacamos mediante Pitágoras se deduce esto de acá, ¿sí? El diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado nos hace llegar a esto de acá. Bueno, lo vamos a poner así. Nos hace llegar a esto de acá. Sí, entonces esto de acá lo vamos a poner en el paréntesis, pero déjenme ver lo siguiente y recordarles, solo para hacer referencia, que esto que está en verde es lo que hemos puesto en la diapositiva, que era diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Pero recuerden que cada vez que nosotros integramos, en esto de acá hay un diferencial de teta, ¿verdad? Hay un diferencial de teta cada vez que integramos, y este nos tuvo que haber quedado al cuadrado también. Y este también nos tuvo que haber quedado al cuadrado, ¿sí? Porque cuando yo derivo, aquí derivé y, me quedó un diferencial de y. Aquí derivé teta, me tiene que quedar un diferencial de teta. Y como todo lo elevamos al cuadrado, pues esto me tuvo que haber quedado al cuadrado. Entonces, al final, esto de acá, tendríamos que multiplicarlo, todo esto, tendríamos que multiplicarlo por un diferencial de teta al cuadrado. Entonces, vamos a escribir la fórmula del diferencial de L. Perdón que se me había olvidado el diferencial de teta, pero dije cómo lo vamos a integrar, ¿verdad? Si no hay un diferencial de teta, entonces vamos a colocar la raíz, ¿sí? Recuerden, la suma de los catetos son f' más al cuadrado más f de teta al cuadrado. Eso es, en resumen, la suma de los catetos. Entonces vamos a colocar lo que sería en corchete, lo vamos a colocar acá, f' en función de teta, todo esto elevado al cuadrado, más f de teta elevado al cuadrado
esto multiplicado por un diferencial de teta elevado al cuadrado, y acá tendríamos la raíz. Ahora bien, como es una multiplicación esto de acá, como es una multiplicación, sabemos que podemos repartir la raíz y decimos diferencial de teta al cuadrado, le sacamos raíz, sale y me queda solo como diferencial de teta, y aquí me queda diferencial de L es igual a la raíz de f' de teta, todo esto elevado al cuadrado, más f de teta, todo esto elevado al cuadrado, y le pasamos raíz acá, y aquí afuera nos queda el diferencial de teta porque era una multiplicación, le repartimos la raíz y le sacamos raíz, nos queda diferencial de teta nada más, ¿sí? Aquí nos había quedado, digamos, así. Sí, así de esa manera, por si alguien tiene una duda. Entonces, pero hay que recordar lo siguiente, con esto no basta, recordemos que R es igual a la función de teta, ¿sí? Entonces, esto de acá sería R al cuadrado, mientras que si yo derivo R, ¿sí? En función de teta, porque aquí está en función de teta, si yo lo derivo, me quedaría R', ¿verdad? Entonces a esto sería R', y como está en función de teta, esto sería notación prima y notación Leibniz. Sabemos que se escribe de la siguiente manera, diferencial de R, como R está en función de teta, sabemos que va a ser de R sobre de teta. Y esto es igual a decir a F' en función de teta. Entonces podemos ocupar esta nomenclatura mejor y podemos escribir diferencial de L es igual a lo siguiente, que sería f' en función de teta, sigo escribiendo f' en función de teta, tengo que escribir lo que sería, acá lo vamos a poner de otro color, paréntesis, diferencial de R sobre el diferencial de teta, todo esto elevado al cuadrado, más f de teta sabemos que es R y esto sería R al cuadrado, ¿sí? Entonces de esa manera lo tenemos que escribir y le damos aquí el cierre con el radical y escribimos en la parte de afuera el diferencial de teta. Y esto lo vamos a integrar. Integral de L pues sería integral del diferencial de L sería L, y lo siguiente sería, lo vamos a poner de otro color, veamos, integral, vamos a decir, desde un ángulo alfa, recuerden que los diferenciales se nos van a dar por ángulos, hasta un ángulo beta, en donde tendríamos el radical del diferencial de R sobre el diferencial de teta al cuadrado más R al cuadrado. Entonces, esto nos quedaría. Y eso es el ejercicio, ¿verdad? Eso es el ejercicio. Vamos a ir a la parte 2, pero este ejercicio es todo por hoy, ¿verdad? Entonces, hasta luego.